Buenas tardes a todos los participantes nacionales e internacionales al curso Seguridad en Trabajos Eléctricos. Les recordamos a los participantes que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar, ¿no?, el curso que nos hemos eh, incidido para el día de hoy, ¿no?, respecto a el curso de seguridad en trabajos, en trabajos eléctricos, ¿no? El cual, pues, este curso tiene una relevante importancia debido justamente a los procesos, ¿no?, laborales que hoy se enmarcan dentro de lo que vendría a ser eh, en los diferentes frentes o lugares de trabajo, ¿no? En ese sentido, vamos a tener, ¿no?, algunos espacios, ¿no?, respecto a los procesos que se vienen llevando a cabo. Justamente el marco de estos cursos también está relacionado ¿no?, a las guías mundial, ¿no?, de la seguridad en el trabajo que se ha desarrollado, ¿no?, el día de ayer. Entonces, en ese sentido, ¿no?, también nosotros queremos, estamos a través del Grupo Educativo Capacete de Perú, saludar, ¿no?, a todos los que nos vienen siguiendo, ¿no?, en las diferentes redes y en ese sentido, pues, poder fortalecer las capacidades y competencias, ¿no?, que tiene cada uno de ustedes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros desarrollamos, digamos, esta materia, ¿no?, respecto a la seguridad, la salud ocupacional y sobre todo, pues, ¿no?, lo que tiene que ver, ¿no?, la seguridad, ¿no?, en los trabajos, con trabajos eléctricos, está relacionado justamente a todos los campos que nosotros vamos a desarrollar en diferentes áreas, ¿no?, de nuestros espacios o lugares de trabajo, ya sea en oficinas, ya sea pues en campo o también, ¿no?, cuando se esté desarrollando dentro de cualquier espacio, ¿no? Entonces, para nosotros por eso es importante iniciar con una definición, ¿no? ¿Qué cosa es o qué entendemos nosotros por energías peligrosas, ¿no? Que tiene que ver justamente con este tema de la seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuál es la importancia? Lo vamos a ver en las siguientes láminas. Pasamos, por favor. Eh, para nosotros, considerar, ¿no?, una energía peligrosa, nos estamos refiriendo precisamente al contacto, ¿no?, que va a tener cada persona de forma directa, ¿no? Y que esto se puede dar justamente a través, ¿no?, de una aplicación, ¿no?, eh, cuando uno sobrepasa la capacidad física, en este caso, ¿no?, de una persona. Y esto tiene que ver justamente con el impacto eléctrico que vamos a, digamos, ejercer, digamos, sobre otros espacios, ¿no? O de repente espacios principalmente energizados. Y en ese sentido, ¿no?, se va a ver justamente procesos de lesiones, daños o, digamos, algún, una, incluso hasta pérdida de vida, o de repente también daños a las instalaciones, no solamente a la persona, sino se va a dar diferentes circunstancias dentro de este proceso.
Continuamos, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no? Necesario el hecho de poder controlar, ¿no? Una energía peligrosa. Nosotros vemos pues justamente necesario ejercer, digamos, algún proceso, ¿no? Un control, ¿no? O una medida, ¿no? De riesgos cuando realizamos determinados, ¿no? Servicios de mantenimiento, ¿no? Cuando realizamos ahí, ¿no? Con máquinas, equipos, ¿no? O también cuando se hace, pues, desvíos, ¿no? O se hace remover, digamos, algún tipo de resguardo, ¿no? Entonces, eso para nosotros va a ser importante tener en consideración al momento de desarrollar nuestras actividades, ¿no? Además, también, ¿no? Como les expliqué hace un momento, todas las actividades que nosotros desarrollamos tienen que ver justamente con estos procesos. Y en ese sentido, ¿no? Si cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del cuerpo que nosotros estamos viendo, tiene que ver justamente con puntos, ¿no? De operación, ¿no? Siempre vamos a tener que identificar zonas de peligro, ¿no? O zonas de riesgo o ciclos operativos donde tenemos que identificar justamente estos potenciales riesgos, ¿no? En seguridad eléctrica, ¿no? Asimismo también para nosotros va a ser muy importante ver justamente el comportamiento, ¿no? De cómo los trabajadores, ¿no? Los equipos, ¿no? Todo lo que esté en nuestro entorno se va a desarrollar, ¿no? Y cuál va a ser el proceso del manejo que vamos a tener con estos equipos y asimismo también, ¿no? Con el proceso de el almacenaje, ¿no? De estos porque tenemos que tener mucho cuidado con el proceso, ¿no? De los cables o de repente de los enchufes, los meneques, ¿no? Que vamos a utilizar en el proceso, ya sea industrial, ya sea de mantenimiento, ¿no? Entonces, ese aspecto tenemos que tener nosotros bastante en cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, y ahí, para nosotros, dentro de este proceso, lo que vamos a necesitar, por ejemplo, es el tipo para poder, digamos, hacer un control de daños y un control de riesgos, ¿no? Lo que necesitamos nosotros en principio es justamente establecer algunos controles, ¿no? Y eso tiene que desarrollarse justamente a través de un candado, de una etiqueta, lo que se llama pues la metodología LOT, ¿no? Seguramente lo han escuchado o seguramente pues en algún momento lo han desarrollado. Entonces, dentro de nuestro equipo, dentro de las operaciones que nosotros realizamos, tiene que haber, ¿no? Siempre un personal entrenado, capacitado dentro de este proceso de la seguridad eléctrica, considerándose que la seguridad eléctrica pues es uno de los trabajos de alto riesgo, ¿no? De cualquier actividad. En ese sentido, todos los trabajadores necesitan, ¿no? Un entrenamiento general, ¿no? Respecto, digamos, a el proceso de lo que viene a ser el, eh, el entrenamiento loto, ¿no? Para justamente conocer, ¿no? De manera general eh, los procesos, ¿no? Que hay tanto en la exposición, ¿no? Frente al riesgo eléctrico. Esto se acompaña muchas veces, por ejemplo, de algunas normativas internacionales, ¿no? Tiene también algunos procesos, ¿no? Como vendría a ser, ¿no? Para los trabajos, a veces dentro del trabajo eléctrico se combina, ¿no? Con algunos trabajos en altura, se combina con algunos trabajos de espacios confinados, se combina con unos trabajos de trabajos en caliente. Entonces, para todo ello, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Las normativas internacionales cuando no tenemos jurisdicción o no tenemos, digamos, reglamentación, procedimientos en nuestros lugares de trabajo. Entonces, aquí y estos van a representar justamente este proceso, ¿no? De cómo aplicar y cómo utilizar
los organismos o mecanismos, ¿no? de la identificación, ¿no? del loto, ¿no? La siguiente, y sobre ello también, ¿no? nosotros coordinar, ¿no? para el entrenamiento específico que tiene que haber, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si nuestra actividad, digamos, en mayor cantidad es específicamente con trabajos eléctricos, entonces requerimos un personal mayor, ¿no? Capacitado en estos temas, ¿no? A veces tenemos, ¿no? Trabajos con alta tensión, con mediana tensión, entonces para ello, pues sí se requiere un entrenamiento a todo el personal, ¿no? Si el caso de tenemos un trabajo de repente de baja tensión, entonces ahí se requiere personal que conozca, ¿no? Y sobre todo, digamos, algunos especializados, ¿no? Pero también todos tienen que tener, digamos, conocimientos, ¿no? Ya sea en charlas, ya sea en inducciones, ¿no? Para eso es importante, ¿no? En poder entender, ¿no? ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, este proceso de loto, ¿no? En otros casos lototo, ¿no? De cómo a veces lo puedan entender mejor, ¿no? Como lo hayan conocido, ¿no? Frente a ello, ¿no? Obviamente dentro de este proceso va a haber pues, ¿no? un propósito y una función, ¿no? ¿Cuál es la actividad que nosotros vamos a promover, a desarrollar? Asimismo también, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? el uso, ¿no? de estas herramientas, ¿no? De estos candados etiquetados, ¿no? Que va a ver que no es tanto lo que nosotros vamos a explicar hoy día, ¿no? Sino es un poco también ir viendo, ¿no? Cómo se va a hacer nuestros procedimientos que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra organización, ¿no? Seguramente recuerden que cuando estamos en una parte de mantenimiento, ¿no? Cuando estamos en una parte operativa, entonces entenderemos que a veces no se puede paralizar absolutamente todas, todas las áreas, ¿no? Lo que se va a hacer es principalmente, digamos, se va a sectorizar y para ello pues se tiene que entender, ¿no? Cómo está, digamos, la distribución eléctrica, ¿no? dentro de nuestra organización. Y entonces en función a ello se van haciendo pues estos etiquetados, estos candados, ¿no? Para nosotros explayarlas en el procedimiento, cuál va a ser el mecanismo del trabajo que vamos a procesar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un aspecto que todos tenemos que conocer, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tener nuestro mapa de riesgo, dentro del mapa de riesgo se va a tener identificado, ¿no? Las zonas, digamos, energizadas, ¿no? De mayor riesgo eléctrico. Sin embargo, también, pues nosotros tenemos que establecer, ¿no? Algunas prohibiciones, ¿no? En el proceso de la puesta de marcha dentro de este proceso, ¿no? Existen limitaciones, muchas de limitaciones en realidad, frente al tema del sistema del etiquetado, ¿no? Porque a veces no se entiende, no todos los trabajadores tienen el mismo conocimiento y pueden hacer el retiro de estos candados o pueden hacer también de repente la energización de una determinada zona, lo cual pues, va a poner en gran peligro, ¿no? A quienes estén desarrollando eh, las actividades, ¿no? En estos procesos, ¿no? Ya sea de mantenimiento, ya sea la parte operativa. La siguiente, entonces, para ello, ¿no? Para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Enfatizar que a todo tipo de trabajador, ¿no? Aplicarlo dentro de una charla de 5 minutos, ¿no? Dentro de un proceso de inducción, ¿no? El hecho de lo que significa, ¿no? La etiqueta, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Las de advertencia, como las que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero también, ¿no? Es importante, ¿no? Los mensajes, ¿no? Siendo, digamos, una actividad de alto riesgo, entonces requiere, ¿no? La atención o requiere, pues, la comunicación mayormente visible, ¿no? Si no hay figuras, entonces letras, ¿no? Pero que estas sean, digamos, las más visibles o resaltantes, ¿no? Que se puedan
tener, ¿no? De esa forma, ahí estamos también generando una determinada prevención, ¿no? Existe una falsa sensación, ¿no? de seguridad, ¿no? Justamente de proveer, ¿no? Una completa protección al empleado, ¿no? Entonces, en esos aspectos es importante manifestar, ¿no? Que la seguridad no necesariamente va, o únicamente no va a depender del empleador o de los mandos de línea, ¿no? Sino aquí pues se tiene que tener bastante en consideración el trabajo que va a realizar cada uno, ¿no? De los empleados, ¿no? En el lugar de trabajo, porque la prevención parte justamente desde ese proceso. Está claro que tienen que darse todas las condiciones, ¿sí? Sin embargo, pues el trabajador asume, hay un rol protagónico, ¿no? Frente a estos procesos, ¿no? Si no hubieran las condiciones, entonces ahí, digamos, la situación cambia, ¿no? Se contextualiza de otra manera. Entonces, eso es un aspecto que se tiene que tener, digamos, mucho en consideración. Bien, solo, digamos, cuando se tiene un área, digamos, desenergizada, solo el propietario puede desmontar, ¿no? O sea, en ese sentido, quien conoce, en realidad, o quien está involucrado dentro de ese proceso, es quien tiene que actuar, desmontar, hacer las diferentes acciones, ¿no? Está prohibido, ¿no? Poner en marcha cuando se está haciendo, digamos, algún tipo de actividad, ya sea mantenimiento, arreglo, ¿no? Lo que fuera. Si se ha desenergizado el área, entonces solamente los que conocen de la actividad pueden finalmente eh, poner en marcha las actividades, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda totalmente prohibido cualquier otra persona, ¿no? Realizar este tipo de acciones y a veces hay que enfatizar, ¿no? Muchas veces puede parecer obvio, ¿no? Pero nosotros no podemos trabajar sobre estos aspectos, sino tenemos que comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, frente a ello, también entonces se va a hacer un proceso de el mantenimiento de un dispositivo, ¿no? Aislante en la posición de apagado, ¿no? Para eso justamente tenemos nosotros la tarjeta, ¿no? La etiqueta donde tiene que estar bastante visible, fácilmente, digamos, alcanzable, para que se pueda entender correctamente lo que nosotros estamos en ese momento comunicando, ¿no? Porque si se ha colocado esa tarjeta o esa etiqueta, es justamente por una razón que se va a realizar algunas tareas, ¿no? Entonces, y de la misma forma, al culminar, tiene que hacerse el retiro, ¿no? No se puede dejar ahí porque en realidad eso va a generar demasiada confusión al respecto. La siguiente, por favor. Bien, entonces también sobre ello es importante conocer, ¿no? Que para poder autorizar este tipo de acciones, de actividades, ¿no? Bloqueo, entonces ahí se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que quien realiza, ¿no? La autorización para estas actividades tiene pues que hacerlo una persona que tiene las competencias y que además ha sido capacitada, ¿no? O sea, no puede realizarlo una persona que no haya tenido algún tipo de formación dentro del proceso. En ese sentido, ¿no? Para nosotros pues es importante lo que les mencionaba hace un momento, que tiene que haber un entrenamiento específico, ¿no? O entrenamiento adicional que permita justamente rápidamente identificar, conocer, ¿no? Y también reconocer las fuentes de energías peligrosas dentro de nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos, ¿no? Y frente a ello también, ¿no? Es importante el tipo y magnitud, ¿no? De fuentes de energía, ¿no? Los cuales están presentes, ¿no? Podemos tener de repente una caja registradora, o podemos tener un suministro, podemos tener una subestación o podemos tener una estación.
entonces, o solamente un distribuidor. Entonces, nosotros tenemos pues que tener claridad qué tipo de equipo se va a trabajar, ¿no? Pues de distribuidor, estación o subestación, para saber pues, ¿no? la competencia que tiene que tener la persona autorizada, ¿no? Y frente a ello, pues se hacen justamente los aislamientos y los controles, ¿no? Porque la persona especializada va a tener que utilizar pues métodos y medios, ¿no? Cual hay que garantizarse para que haya una correcta ubicación o también dentro del proceso, pues el proceso de identificación, ¿no? De estas áreas peligrosas que tenemos, ¿no? Entonces, continuamos. Bien. También es importante, ¿no? Que dentro de este proceso, ¿no? De las áreas energizadas o de la seguridad eléctrica, es importante, ¿no? Que a veces para poder entender correctamente todos los procesos, se tiene pues, ¿no? que volver a entrenar, ¿no? A todos los trabajadores, ¿no? Cuando a veces ocurren cambios, ¿no? Y dentro de estos procesos de cambios, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando hay asignaciones de trabajo, cuando hay un proceso de, digamos, equipo o procedimientos, ¿no? Que tienen que mejorarse, o de repente ha habido un incidente. Entonces, cuando existen estos procesos, requieren pues una reinducción, una recapacitación, un reentrenamiento, ¿no? Para poder garantizar justamente todos las actividades que estamos desarrollando, ¿no? Y ahí, pues obviamente se hacen asignaciones de trabajo, ¿no? Se forman equipos, ¿no? Se establecen actualizaciones de los procedimientos y asimismo también, pues, ¿no? Se verifican si los procesos identificados, ¿no? Han sido los adecuados y en todo el caso, pues, estos requieren de otros espacios, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? Se tiene que incidir en el personal, ¿no? General que puedan realizar, ¿no? Siempre los procesos de inspección, ¿no? Probablemente sean espacios o lugares que muy pocas personas ingresan o que no hayan tenido ningún tipo de manipulación, ¿no? Pero no podemos nosotros de tener un exceso de confianza, ¿no? Y no realizar las inspecciones, ¿no? O sea, cuando hacemos cualquier tipo de trabajo dentro del proceso de seguridad eléctrica, entonces tiene que supervisarse antes de realizar estas labores y estas actividades, ¿no? Entonces, para no tener posteriormente algún tipo de dificultad o algún tipo de incidente o accidente, ¿no? Al cual estamos expuestos de manera permanente. Bien, frente a ello, obviamente tenemos que establecer, ¿no? La necesidad, en este caso, ¿no? De realizar una reducción, una capacitación, una recapacitación y sobre ello también el personal, ¿no? Que realiza estas actividades tiene que tener un entrenamiento para que pueda conocer, identificar, ¿no? Los procesos de energización, ¿no? Y además, pues, hoy en día los cables, ¿no? Que vienen, digamos, con mayor reforzamiento, entonces se tiene que saber el proceso, ¿no? De los colores de cada uno de ellos. Es un tema bastante complejo, ¿no? Pero sin embargo, pues, que va a permitir, ¿no? Disminuir los peligros y también, ¿no? Controlar todos los riesgos, ¿no? La siguiente. Entonces, para ello, ¿no? Como también comentaba hace un momento, los procesos, ¿no? De la seguridad eléctrica tiene que ver primero la relación con nuestra normativa peruana, ¿no? Las que ya se han venido aprobando, ¿no? Las que tenemos ya dentro de este proceso, ¿no?
trabajando, como es el caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Documento matriz, todo este proceso. Y aparte, ¿no? Esta ley, ¿no? Que es la 29783, ¿no? Estas tienen también eh, su reglamento, ¿no? Y obviamente esta ley y este reglamento han sufrido, ¿no? Diferentes modificaciones a lo largo desde su aprobación hace 12 años atrás, ¿no? Entonces, eso permite justamente tener un escenario totalmente diferente, ¿no? Pero además de ello, también tenemos que reconocer, ¿no? Que dentro de las normativas nacionales se han venido aprobando, ¿no? Diferentes tipos de reglamentos sectoriales, ¿no? ¿Y qué significa que se hayan aprobado estos reglamentos? Lo que indica, ¿no? Es que el tratamiento de la seguridad y la salud ocupacional durante todo el proceso, ¿no? No es único, ¿no? Va esto variando de acuerdo a las diferentes actividades, de acuerdo a los diferentes requerimientos, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver, ¿no? Si esto es rutinario, no rutinario, permanente, no permanente, ¿no? Entonces todos estos aspectos tienen que ver y para ello, ¿no? Ese tiene pues la aprobación de unos reglamentos específicos, como es el caso, ¿no? De la minería, ¿no? Es uno de los reglamentos más antiguos, ¿no? Pero que a su vez se ha ido adecuando, ¿no? A la ley 29783 y posteriormente pues se vienen haciendo sus actualizaciones. Y entonces ahí tenemos un reglamento, ¿no? Que es el caso de el reglamento del sector de minería. Tenemos otros del sector de construcción, ¿no? Que también ya fueron aprobados, ¿no? Tenemos normativas, ¿no? De seguridad durante la construcción, que es la G050, ¿no? Entonces, para ello, nosotros pues va a configurar, ¿no? Espacios o necesariamente trabajos que nosotros vamos a verificar, ¿no? Para su mejoramiento, también para su aplicabilidad. Pero bueno, además de ello, tenemos también, ¿no? Dentro del sector industria, ¿no? Tenemos también reglamentos, ¿no? Dentro de la seguridad de actividades, ¿no? De hidrocarburos y propiamente, ¿no? El reglamento, ¿no? De seguridad y salud ocupacional de trabajos eléctricos. Entonces, todas ellas nosotros tenemos que ir aplicando, ¿no? De acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la realidad. En algunos aspectos sí se depende, en algunos aspectos quizás es menor, pero siempre tiene que tener una mirada sobre ello, ¿no? Continuamos. Así como ello también existen pues las otras normas. La siguiente. Existen las normas nacionales, las normas internacionales, ¿no? O también, digamos, algunas reglamentaciones específicas, ¿no? Dentro del caso de las internacionales, bueno, está claro, ¿no? De que las OSHA no tienen una antigüedad importantísima y ello pues da el expertise, ¿no? Dentro de los documentos que se van desarrollando, ¿no? Para el control de energías peligrosas y también para el caso de seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener también esa consideración. Respecto a la siguiente, también vamos a ver, ¿no? Algunas normas internacionales, como es el caso en caso de acuerdo a la normativa internacional, cómo nosotros vamos a aplicar en nuestro país, ¿no? Y para ello es muy importante identificar, ¿no? Qué tipos, ¿no? De energía nosotros conocemos o aplicamos, ¿no? Y esto se va a dar pues, ¿no? Cuando se da de repente un proceso de contacto directo, cuando se da en contacto indirecto, de repente cuando tengamos una sobrecarga eléctrica, ¿no? A veces confiamos, ¿no? Los procesos
y puede darse una situación, ¿no? Digamos, de arco eléctrico o de electricidad estática, ¿no? Entonces, las consideraciones van a ir cambiando, ¿no? Dependiendo, ¿no? La situación de cada lugar de trabajo, ¿no? En la siguiente, entonces, como ya hemos visto, ¿no? Los diferentes tipos de energía, ¿no? Mecánica, eléctrica, ¿no? En este caso, para nosotros va a ser preponderante ahora analizar, ¿no? Los riesgos, ¿no? Dentro del proceso de la seguridad, ¿no? Y sobre todo pues en los trabajos eléctricos que se realizan, ¿no? Para ello, primero, pues como todos ya entendemos, primero tiene que hacerse una identificación, ¿no? ¿Y qué cosa identificamos? Primero identificamos los peligros, ¿no? Una vez que los peligros estén identificados, ¿no? Frente a ello, cuál es el proceso de la severidad, ¿no? Entonces se tiene que ir evaluando, ¿no? Los los daños, ¿no? Los peligros que estos se van a ir generando propiamente para luego, posteriormente, nosotros de repente tener, ¿no? Ya el proceso de lo que vendría a ser la evaluación del riesgo, ¿no? Y dentro de la evaluación del riesgo vamos a tener pues ya la detección y localización de puntos críticos que ya hemos evaluado y ya hemos considerado, ¿no? Adecuado, ¿no? Que hay zonas, hay áreas que sí se requiere una atención, ¿no? Sí. Ahora ahí podemos tener fijos o también, digamos, a veces por la misma dinámica, ¿no? De las operaciones, de las obras, ¿no? Entonces, estos van a ir siendo, digamos, desplazados, movibles, ¿no? Entonces, todo ello nosotros tenemos que tener claro para poder luego aplicar luego las medidas de control, ¿no? Y sobre esa aplicación de las medidas de control se tiene que hacer posteriormente, pues, ¿no? La documentación y los registros, ¿no? Para identificar correctamente y cuando tengamos, pues, que exponernos sobre los indicadores o en las situaciones, nos va a permitir justamente tener claridad, ¿no? En el momento de desarrollar nuestras actividades. Continuamos. Bien. Eh, Hay unos aspectos, ¿no? Que siempre es importante que se conozca, que se tenga en consideración, ¿no? Que vienen a ser, ¿no? Los cinco errores fatales, ¿no? Dentro de ellos hemos identificado, ¿no? Las principales causas que, que se han podido ubicar. Primero, es el hecho de fallar, ¿no? Al detener el equipo, ¿no? A veces no se ha detenido correctamente o quizás no se ha desenergizado, ¿no? Un día y nosotros pues lo dejamos ahí porque la actividad va a ser puntual, porque va a ser un ratito. Entonces ello nos permite tener, digamos, ese exceso de confianza, ¿no? Otra de las faltas, ¿no? Que se ha ubicado es el hecho justamente de, al momento de desconectar, ¿no? Los equipos, ¿no? De la fuente de energía. Entonces aquí se desconecta, pero a veces lo dejamos pues los cables en distintos puntos o lugares, ¿no? Entonces no se hace un adecuado tratamiento, ¿no? Por ello, entonces, al momento, ¿no? De poder fallar o desconectar, ¿no? Dejamos todos los cables tirados, no tenemos, ¿no? Un adecuado almacenamiento, tratamiento, ¿no? Y esto puede generar algo posteriormente grave. También, ¿no? Cuando falla, ¿no? Al momento de disipar o liberar, ¿no? Su energía, ¿no? Sobre todo, pues como ustedes verán que así en todos los procesos siempre hay aspectos residuales. Y entonces, frente a ese tema de los procesos residuales,
nosotros vamos a identificar, ¿no? Dónde son estos puntos y qué acciones tenemos que realizar. Otro de ellos son el error, ¿no? Al momento de establecer, ¿no? Accidentalmente el equipo, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta situación, por eso digo, cuando el personal no está entrenado, no está capacitado, tiende justamente a tener estos problemas, ¿no? Luego tenemos el tema de la falla, ¿no? Al entregar las áreas seguras, ¿no? En principio por un tema de limpieza. Y segundo, también, pues, no por de repente piezas o herramientas, ¿no? Que se han olvidado, ¿no? No están completos en nuestro proceso, ¿no? Entonces, para ello, pues, tiene que hacer un proceso de restablecimiento, ¿no? De todo, ¿no? Las consideraciones que se evalúan y se identifican, ¿no? En ese momento. Recuerda la siguiente, por favor. Entonces, estas recomendaciones, ¿no? Que se les dan, sugerencias, ¿no? Que se les indican, ¿no? O sea, tienen que ustedes eh, evaluarlas, ¿no? Y ver, ¿no? En cada lugar de trabajo en el cual ustedes se van a desempeñar si estas corresponden o no, ¿no? Entonces, y a quién corresponde, ¿no? Entonces, ahí justamente se va determinando, ¿no? Algunos o digamos identificando, ¿no? Parte de los accidentes que han habido, ¿no? Y tienen que ver con el proceso a veces del ausentismo laboral, o tienen que ver con de repente los excesos de confianza, ¿no? O quizás también la falta, ¿no? En este caso, de las condiciones mínimas necesarias para desarrollar la actividad. Entonces, nosotros a veces, si alguien nos dice está pagado, tenemos la rápida, ¿no? La acción de poder querer resolver. Pero si no estamos capacitados, no somos idóneos para este proceso de negociación, entonces no, nosotros tenemos que tener bastante en consideración al momento de desarrollar nuestra actividad, ¿no? Y una pregunta que nos tenemos que hacer siempre es si estás seguro, ¿no? De realizar estas acciones o no. Entonces, ahí un poco se va decantando procesos y comportamientos, ¿no? La siguiente. Es importante, ¿no? Que se puedan siempre prevenir diferentes tipos de procesos de elección, ¿no? Que se da dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y frente a ello, pues nosotros qué aplicamos, ¿no? Lo que aplicamos efectivamente son los controles, ¿no? De riesgo, y estos controles tienen que ver, pues, justamente de cómo nosotros aplicamos nuestro, nuestros procesos, ¿no? Y para eso, pues, este flujograma que ustedes pueden ver tranquilamente en pantalla, ¿no? Nos dan, pues, medidas de seguridad. Y ahí ustedes pueden ir viendo de repente, señalando algunos aspectos, ¿no? Como es el tema de la inicial, la traducción, ¿no? Dinámica, ¿no? Ambiente, y además también, ¿no? Digamos, el proceso de ver cómo van a trabajar las oficinas. Entonces ahí vamos a tener otros elementos o medidas, ¿no? Tanto de protección, medidas, por ejemplo, de advertencias, y asimismo también de algunas disposiciones complementarias o temporales, ¿no? Que va a surgir, digamos, dentro del proceso de la misma, eh, de la misma experiencia, como vienen desarrollando sus actividades. Entonces, ellos, ustedes pueden ir estudiando, no, o quizás conociendo mayor detalle respecto a los procesos que se están impulsando, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces en la siguiente lámina, ¿no? Vamos a nosotros ir
viendo, ¿no? Cómo, ¿no? Para nosotros pueden afectar, por ejemplo, el proceso de los cambios de turno, ¿no? Muchas veces se indica que de repente puede ser un excelente proceso, ¿no? Sin embargo, ¿no? Nosotros tenemos que entender algo de una manera muy práctica. Primero, cuando ocurre un cambio, ya sea de torneo o de fútbol, entonces nosotros tenemos que entender, ¿no? Que estos cambios, ¿no? Van a requerir una reasignación durante el proceso de bloqueo, etiquetado, ¿no? Y después también tener pues, un proceso también, en este caso del empleado saliente, ¿no? Que revise, ¿no? El trabajo, ¿no? Con el empleado entrante, ¿no? Una distribución de funciones, ¿no? Para justamente orientar, ¿no? Las actividades que se quedan. También es importante indicar, ¿no? Que el empleado saliente quitará automáticamente, ¿no? Las, todo el proceso de que, digamos, no están de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Se quitará, ¿no? Bloqueos o títulos, ¿no? En este caso, que no estén referidos a, eh, al proceso. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo también es, ¿no? Que siempre es necesario controlar un bloqueo. Siempre es importante no tener rotulado, ¿no? Los bloqueos o los que están fuera de funcionamiento, ¿no? Siempre va a haber ese proceso. Y siempre tenemos que tener, digamos, verificación, inspección, ¿no? Incluso estas pueden darse a cada vez que tú descanses o puede darse también, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Actividades diarias. Entonces, eso también es importante. O sea, no, esto no está escrito en piedra, es modificable. La siguiente. Bien. Es importante, ¿no? Tener presente algunos procedimientos, como es el caso de lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? De los principios del bloqueo, ¿no? O etiquetado, ¿no? Creo que esa parte lo hemos venido abordando, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Y también, ¿no? El tema de los pasos para el bloqueo de energía y la verificación de energía cero, ¿no? Es una tarea fundamental, ¿no? De obtener, digamos, estos procesos, ya que llevan en cada comisión, ¿no? Diferentes eh, condiciones, ¿no? Y frente a ello, nosotros tenemos que hacer la verificación. La siguiente, por favor. Bien, para ello, para hacer ese proceso de verificación, siempre nosotros, ¿no? Con nuestro proceso, el antes, el durante y el después, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? En cada situación, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a eh, hacer las indicaciones respectivas? Entonces, frente a ello, se puede, pues, indicar algunos aspectos primordiales, ¿no? En principio, ¿no? El hecho de que se tiene que detener el equipo según un procedimiento formal, ¿no? De según nuestro procedimiento formal, estos equipos tienen que detenerse necesariamente, ¿no? Y sobre ello, entonces también nosotros tenemos que desconectar en este caso, la fuente de energía, ¿no? Se tiene que desconectar, ¿no? Porque solo de esa manera vamos a garantizar, ¿no? Algún proceso, ¿no? Que no esté, digamos, dentro de nuestras condiciones. Entonces también eso para nosotros es fundamental, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Escuchar los mecanismos de acción de cierre, ¿no? A veces no se
no queda claro, no queda entendido cómo se va a realizar estas acciones de cierre. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo adecuado para ello? ¿Quiénes son las personas adecuadas para esa situación? Entonces, es un aspecto que vamos nosotros a ir entendiendo y revisando. Eh, es importante, ¿no?, que si aplica, ¿no?, libere la energía acumulada, ¿no? O sea, hay energía siempre, digamos, dentro de todo ambiente, ¿no?, de trabajo, que puede generar, pues, determinados problemas de entorno, ¿no? En ese sentido, pues, tiene que tener claro cómo se va a hacer esos procesos, ¿no?, para la liberación de energía acumulada. Es importante colocar el candado y su tarjeta, ¿no? Ya indicamos cómo era más o menos la tarjeta, ¿no? Frente a ello también, también sabemos, ¿no?, cómo va a actuar el proceso, ¿no?, de los candados, ¿no? Y entonces esto de aquí nos va a dar pie a nosotros a poder ir monitoreando otros aspectos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de ir probando, ¿no?, los equipos, eh, si arrancaron o no arrancaron, qué dificultad tienen, ¿no? No es necesariamente indicarle qué es lo que deben hacer, sino la sugerencia, ¿no? Cómo actuar frente a cada situación, digamos, puntual, geográficamente diferente. Entonces, frente a ello, nosotros pues vamos a ver, ¿no?, o probar, ¿no?, previamente si los equipos funcionan o no funcionan, si los cables están o no están adecuados para el para utilizarlo. Entonces, sobre ello tenemos que, pues, seguir eh, garantizando, trabajando. La siguiente. Entonces, ya nosotros estamos viendo el antes, ¿no?, de realizar nuestro inicio de actividad, ¿no? La siguiente. Bien, entonces es importante, ¿no?, que dentro del proceso, ¿no?, cuando se hace el proceso de restauración del equipo de trabajo, para nosotros, ¿no?, tiene una gran preponderancia cuando es antes, ¿sí?, propiamente a las condiciones, ¿no? Y para ello, ¿no?, tenemos que nosotros primero, ¿no?, para restaurar el equipo, ¿no?, tenemos que hacer el retiro del candado, previa comunicación con todas las áreas, ¿no? Si es que esto ya va a ser posible o no. Tiene que haber una comunicación asertiva para estos procesos y no tener, digamos, ningún tipo de problema. En el segundo caso, se va desarrollando, ¿no?, que se coloquen las protecciones, ¿no?, y se guardan dentro de este proceso. Entonces, hay que entender que algunos sí lo realizan de manera inmediata y para otras personas es un poquito más complejo, ¿no?, poder acceder, obtener todos estos equipos, ¿no? Y con ello nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a revisar, ¿no?, el área de trabajo nuevamente, luego hacer un proceso de identificación, ¿no?, para poder justamente probar, ¿no?, cómo el equipo actuaría frente a una situación, ¿no?, diferente. Y sobre eso, pues entonces nosotros seguimos realizando nuestra inspección, nuestro mantenimiento, nuestra verificación de las mismas expedientes, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Bien, para esto es importante, ¿no?, seguir algunos casos o algunos pasos, ¿no? Y uno de ellos, ¿no?, es primero prepárese para el pagado. Entonces, ya nosotros tenemos que comunicar o ir comunicando, ¿no?, a todos los que están interviniendo en nuestro frente, en nuestras áreas, en nuestra zona, ¿no?, como terminen ustedes. Quien está interviniendo, ¿no? Entonces esto tiene que ver que se identifiquen, ¿no?, las fuentes de energía, ¿no?, cuáles son, ¿no? Y luego es importante mencionar, ¿no?,
que todo ello, una vez establecido, ¿no? El candado y la etiqueta, entonces pues, resulta pues que se puede notificar, ¿no? Eh, en este caso, a las personas afectadas, ¿no? Para que puedan tener, digamos, una preparación adecuada. Y por eso que este tipo de ejercicios, ¿no? Este tipo de cursos, que son bastante específicos, determina, digamos, dentro del proceso eh, un poco extenso a veces, ¿no? La siguiente, bien, entonces, en el siguiente caso, nosotros tenemos que apuntar a apagar la máquina, ¿no? Cuando tengamos alguna situación adversa, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver eso, ¿no? Para eso hay que seguir, ¿no? Los procedimientos descritos, ¿no? Se tiene que desconectar o apagar el equipo porque, bueno, pueden generar pues algún problema sobre carga de energía, ¿no? O de repente puede ser una pérdida permanente, lo cual va a generar un problema mayor. La siguiente. Es importante aislar las fuentes de energía. Tenemos que, dentro de este proceso, desconectar, ¿no? Todas ellas y además liberar, ¿no? La energía almacenada que habíamos conversado hace un momento, ¿no? Este proceso de energización siempre va a haber, digamos, un permanente, ¿no? Una generación, ¿no? De residuos, en este caso energía. Y estos también tienen que liberarse adecuadamente. Si no, también al momento de utilizarla puede pasar, digamos, algunas otras situaciones, ¿no? Para ello, ¿no? Se libera la energía almacenada y se desconecta, ¿no? O aíslan todas las fuentes de energía que podemos nosotros haber encontrado, ¿no? Lo ideal es que cuando uno realiza una actividad, esto que no haya energía para todo, pero no es nuestra realidad, ¿no? La realidad indica, digamos, otros y otros temas que se tienen que ir manejando. Entonces, cuando nosotros hacemos, ¿no? Este proceso de aislar las fuentes de energía, primero vamos a hacer vamos a desconectar, ¿no? Eh, y también vamos a liberar, ¿no? Toda la energía almacenada del proceso de aislar. Y de tal forma que ahí ya no vas a tener los equipos que se tenían, ¿no? Se evalúa, ¿no? Digamos, este proceso, cómo se va a hacer la desconexión, ¿no? Si es de todo, es una parte, es por sectores, es por áreas, ¿no? Ahí se va estudiando, ¿no? La realidad eh, individual, ¿no? La siguiente, es importante, ¿no? Tener en consideración que toda la energía almacenada, ¿no? Esperar, ¿no? Que sea liberada, ¿no? ¿Y eso qué significa? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Toda la energía residual, ¿no? Eh, digamos, va a estar dentro de un sistema que no se utilice, ¿no? Y bueno, eso de ahí, de una u otra forma, lo que va a generar es algún proceso, ¿no? De este tipo de sistemas, ¿no? Que no se utiliza, pero que sin embargo, ¿no? Va a proporcionar energía cuando se libera. Y ahí tenemos algunos tipos de energía, ¿no? Como es el caso de la energía mecánica, la energía hidráulica, la energía neumática o también la energía gravitacional, ¿no? Entonces, estos aspectos se van a poner, digamos, en consideración al momento de desarrollar, ¿no? Eh, digamos, todas las energías, ¿no? Almacenadas. La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver, pues, ¿no? Dentro de las energías almacenadas, ¿no? Algunos ejemplos adicionales, ¿no? Como el tema de baterías de reserva, no es el caso de los resortes, ¿no? Que todo equipo lleva, ¿no? Tiene que ver justamente los condensadores, tiene que llevar y evaluar, ¿no?
en este caso, pues, las condiciones, cómo se habían dado esta energía, ¿no? Almacenada, ¿no? Y tiene que ver, pues, con el tema de la gravedad, los volantes, ¿no? Digamos, con condensación, ¿no? De la información. Y lo más factible es que todo ello se procese y además también se precise. Y ahí vamos a tener de repente alguna situación diferente, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante liberar energía, disipar, ¿no? Y también restringir antes de realizar nuestras actividades y durante. Y sobre ello se tiene que verificar de manera permanente si todavía continúan, ¿no? Porque a veces ocurren, ¿no? Van terminando determinados sectores, áreas, y luego se va haciendo un proceso de liberación. Pero en este caso, se tiene que disipar la energía y restringir, ¿no? El uso, ¿no? Entonces, y para eso, pues, también el tema de las etiquetas, para el tema del candado. Entonces, bien, van a haber diferentes métodos, ¿no? De convección a tierra, vamos a ver todo lo que está dentro de los métodos, ¿no? Que se había planteado. Aunque dentro de estas condiciones es bastante complejo que se pueda realizar, ¿no? La siguiente. Frente al tema de los candados y las etiquetas, se tiene que instalar los candados junto a todas las fuentes de energía para que estos no puedan adicionarse, ¿no? Asimismo, también se va a hacer, pues, se va a adjuntar, ¿no? Las etiquetas y candados, los maquinarios o también otros tipos que pueden tenerse. Y se tiene, pues, que hacer un candado y etiqueta por persona, ¿no? Por máquina. De repente ha ocurrido algunas veces, ¿no? Estás haciendo tu, tu lototo, bloqueaste, ¿no? Ya le pusiste el candado y te vas a hacer otra actividad, ¿no? A las 3 horas aparece un supervisor, ¿no? Bien bajo las mismas condiciones, pero sin embargo se consideraba, ¿no? De que podía, primero, prestarle la llave, ¿no? Segundo, aperturar todo, ¿no? Lo cual era un poco complejo, porque si no también, digamos, dentro de los candados de etiquetas, se tiene pues que evaluar primero, o sea, cuándo fue instalada, con qué máquina hay, eh, digamos, cómo se está respondiendo, resolviendo, digamos, cada uno de estos procesos, tanto del uso de los candados, que tiene que ser por persona. O sea, yo estoy del área A, tengo que tener mi candado y quien está a mi costado también tiene que tener el suyo para particularmente poner, ¿no? La descentralización del área, ¿no? Entonces, si no de lo contrario, se estaría de repente, claro, una fuga de toda la información. Bien, continuamos al siguiente. Entonces, todo eso tenemos que ir verificando, ¿no? Las etiquetas, ¿no? Tenemos que verificar los candados y, ¿no? Un aspecto que estamos considerando el sistema de la prueba, ¿no? Y frente a este proceso, ¿no? Se ha determinado, ¿no? Que en la prueba, ¿no? Se hace una prueba a la máquina, se intenta encenderla, ¿no? Y se verifica que está cerrado, ¿no? Al 100% para no tener ningún tipo de dificultad, ¿no? La que ya, bueno, hoy se viene manifestando de manera terrible o tremenda dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? La siguiente. Bueno, una vez verificado, una vez realizado, una vez, ¿no? eh, 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 promovida, ¿no? La reducción e inducción de de todo el personal, entonces empezamos a trabajar. En ese sentido, ¿no? Se empieza mantenimiento, ¿no? A revisar todos sus trabajos, se tiene que complementar el trabajo y también, ¿no? Tener en cuenta que dentro de este proceso de empezar a trabajar, se empiece con mantenimiento,
trabajo, ¿no? Que mueve tierra y asimismo también el proceso de si el equipo está o no está inscrito, ¿no? Seguramente que no. Entonces, estos aspectos para nosotros van a generar pues una nueva, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Y también pues verificar todos los mecanismos anteriores con la tranquilidad que se requiera, ¿no? La siguiente, por favor. Se va a hacer una notificación, ¿no? A todos, ¿no? Y otros también que son entendidos, ¿no? De la materia. Y frente a ello, pues se va a notificar a las personas afectadas si estuvieran, ¿no? Al respecto, por el tema de la energía, ¿no? Restaurada y también por el proceso de en este caso, del sector salud, ¿no? Bien, y seguimos, por favor. Bueno, también tenemos que ir verificando, viendo si tenemos pues algunas personas, ¿no? Digamos, dentro de el proceso de nuestro, de toda nuestra identificación, ¿no? Frente a ello, también ahora en las 7, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Las notificaciones, ¿no? También, y otros, ¿no? Que tienen que ver justamente con el proceso de encendido, ¿no? Entonces, ahí para nosotros va a ser muy importante, ¿no? La confianza del caso para poder iniciar la actividad. Entonces, aquí ya se notifica a la persona afectada, se asegura que otros estén a una distancia segura, ¿no? Para no tener mayores afectaciones. Entonces, continuamos con la siguiente lámina y esto de aquí nos va a dar, pues, ¿no? Elementos importantes para nosotros luego aplicarlo dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Bien, una vez, ¿no? En el paso 8, ¿no? Liberado, ¿no? Todo el proceso de las energías, ¿no? Que se habían generado, entonces nos encontramos, ¿no? Con el proceso, ¿no? De poder desmontar, ¿no? eh, los, los dispositivos, los equipos, ¿no? Se tiene que considerar, ¿no? Al equipo en su plenitud, ¿no? El desarrollo que están realizando, ¿no? Y además también verificar, ¿no? Que funcione todo de manera apropiada, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que se debe de valorar o adecuarse, ¿no? Para un siguiente proceso. Entonces, una vez que se desmontó, ¿no? Luego ya viene el encendido propiamente del equipo y asimismo también verificar que funcione todo apropiadamente, ¿no? O sea, si hay algo que deja de funcionar es porque algo no estuvo bien en el proceso de desmontar. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Antes de iniciar, ¿no? Digamos, labores en trabajos eléctricos, verificar, etiquetar y colocar, ¿no? El candado, ¿no? Al culminar nuestras labores, ¿no? Por dentro de estos espacios, entonces tenemos que comunicar, ¿no? Ahora, un aspecto muy importante que tiene que tener en consideración, ¿no? Para todas las medidas, ¿no? Que se están distribuyendo dentro de la seguridad eléctrica, es importante, ¿no? La utilización de equipos, ¿no? De seguridad, ¿no? Ya sean individuales o colectivos, ¿no? Lo cual nos puede permitir, ¿no? Poder estar o mover, digamos, en estos lugares, ¿no? Para ello, vamos a contar con todo, debemos contar con todo el equipo de PPs, ¿no? También herramientas y dispositivos, ¿no? De bloqueo, ¿no? Que se tiene que tener, como le diría, había medidas individuales con medidas colectivas, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener el control de todo, ¿no? Luego se tiene pues que ver el tema de mantenimiento dentro de este proceso, ¿no? También se tiene que ver en la gestión, ¿no? De equipos, ¿no? Y sus programas de inspección, ¿no? Todo ello va a representar parte de la seguridad, ¿no?
dentro de dentro de la seguridad eléctrica, ¿no? Continuamos la siguiente, por favor. Bien, aquí hay un aspecto que sí es importante también que ustedes puedan conocer, son las afectaciones, ¿no? O sea, el hecho de a veces nosotros no contar, no desarrollar, ¿no? Con determinados mecanismos, ¿no? De seguridad eléctrica, entonces esto nos puede generar pues algunos problemas, inconvenientes, ¿no? Como es el caso, ¿no? De una herida, digamos, de entrada que tiene que ver con quemaduras o lesiones principalmente, ¿no? Y frente a este proceso tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? Heridas de entradas que son de alta resistencia, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Tenemos pues la de alta resistencia a la piel, que se establece, ¿no? Como una energía eléctrica, digamos, de alto calor, y también pues la de quemaduras, ¿no? Es importante porque y las heridas de salida, ¿no? Aquí la situación es diferente, ¿no? La corriente fluye a través del cuerpo desde el punto de vista, ¿no? Pero desde el punto de entrada hasta finalmente salir por algún lugar, porque toda energía así como ingresa sale, ¿no? Por un punto. Y es donde, digamos, el cuerpo está más cerca al suelo, ¿no? Entonces pueden ser los pies, pueden ser las manos, ¿no? Entonces, es una consideración. Y las lesiones que se van tienen que ver justamente con el proceso digamos, en este caso, ¿no? De una entrorilla, ¿no? Para justamente ver, ¿no? La gravedad de las lesiones que se tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para evitar todo ello, va a ser muy importante, ¿no? Los EPPs, ¿no? De protección personal, que tiene que ver, ¿no? Justamente con los guantes dieléctricos, ¿no? O sea, tienen que ser dieléctricos, zapatos dieléctricos, ¿no? Los lentes, protectores faciales, botas dieléctricas, ¿no? Cuando fuese el caso. Entonces, todo ello para nosotros va a permitir hacer un control, disminución, ¿no? En la seguridad técnica, ¿no? Entonces, para nosotros disminuir la intensidad, ¿no? Tiene que aumentar la resistencia, ¿no? Utilizando los EPPs, ¿no? Y también pues, la protección, a veces, dentro de el trabajo que nosotros venimos desarrollando, ¿no? La siguiente. Parte de los equipos, en este caso de protección colectiva, ¿no? Pero que debe de, digamos, la persona responsable, encargada, debe de llevar, es tener un candado, ¿no? O una llave, ¿no? Y esto solamente lo debe tener una sola persona, ¿no? Por eso aquí, digamos, ser una ecuación, candado más llave, ¿no? Igual a una persona, ¿no? Entonces, no es que esa persona vaya a ser el nuevo ministro, esta persona va a ser, digamos, no sé, va a estar encargada de algo importante, ¿no? Entonces, es, es importante en ese sentido que esta persona sea exclusivamente para estos procesos, ¿no? Su candado no puede ser abierta con otra llave, ¿no? Ni puede él prestar o eh, entregar, ¿no? La llave a otra persona, ¿no? Porque donde lo vean, que lo encuentres, él va a ser identificado como la única persona, ¿no? De poder establecer justamente esos etiquetados, también el bloqueo respectivo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, para ir, digamos, entrando en un contexto final, ¿no? De lo que viene a ser, ¿no? El tema de la seguridad eléctrica, otro de los aspectos también que se tiene que tener en consideración es el proceso de organización y planificación, ¿no? Dentro de ello, pues, tiene que establecer, como les mencioné al inicio del curso, es el hecho de que se tenga la consideración, ¿no? Al momento de
elaborar, ¿no?, unos procedimientos, en este caso procedimientos específicos, ¿no?, lo cual a nosotros nos va a dar, pues, ¿no?, mayor respaldo para poder hacer los entrenamientos, las reducciones y también, pues, ¿no?, poder hacer, pues, bien las inducciones, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros considera, ¿no?, un aspecto importante, ¿no?, dentro de este proceso, ¿no? Eh, Luego, también, ¿no?, va a ser necesario, eh, importante, ¿no?, tener en cuenta los roles y las responsabilidades, ¿no?, dentro del trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no? Y acompañado a ello, ¿no?, permisos de trabajos y comunicación, ¿no? La comunicación tiene que ser permanente y debe de ser asertiva, ¿no? Porque si no, eso es unos aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablábamos justamente de los permisos, ¿no?, ustedes en sus frentes o lugares de trabajo van a tener diferentes, ¿no?, formatos, ¿no?, de permiso frente a ello, eh, para justamente tener, ¿no?, las autorizaciones dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y además también estos permisos van a estar, pues, eh, notificados o firmados, ¿no?, por todas las áreas, ¿no? Tanto de repente, si nosotros trabajamos para un cliente, ¿no?, para el cliente, para un trabajador en específico, entonces todo eso para nosotros también va a tener, digamos, consideración. Eh, eso también tienen que tener en cuenta, ¿no? Eh, Bien, pasamos a la siguiente. Es importante, ¿no?, tener en consideración, ¿no?, el procedimiento básico, ¿no? Y dentro de ello, ¿no?, cuando hablamos de procedimientos básicos, tenemos nosotros, pues, ¿no?, el proceso, ¿no?, de, primero, realizar que todo esto sea realizado por un encargado, ¿no?, ya sea de mantenimiento o ya sea, pues, ¿no?, digamos, de algún especialista, ¿no?, de la organización. Por otro lado, ¿no?, debe avisarse, ¿no?, a los trabajadores afectados previamente, ¿no? O sea, bueno, los jefes tienen que avisar, y los trabajadores también, ¿no? Avisarse a todos para poder desarrollar de manera puntual. Luego se tiene que identificar, ¿no?, dónde están las válvulas o interruptores, ¿no? O sea, tiene que tenerse también eso en consideración para luego generar el bloqueo, el etiquetado, ¿no?, de toda la energía, ¿no? Se tiene que colocar la tarjeta de aviso, que es lo que les indiqué hace un momento, ¿no?, cómo tienen que ser las características de estas, ¿no? Y luego tiene que colocarse los candados de seguridad, ¿no?, para desenergizar y garantizar que han desenergizado todas nuestras áreas de trabajo, ¿no? Finalmente, se tiene que asegurar, ¿no?, que se ha realizado el bloqueo, ¿no?, y avisar, digamos, a todas las personas afectadas el tiempo o el plazo en el cual esto va a estar desconectado, ¿no?, dentro del proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, con todo lo dicho, ¿no?, dentro de todo este curso, aquí, así como hace un momento se mencionó los pasos, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta esto dentro de todos sus, digamos, sus actividades que realizan, ¿no? Las reglas de oro, ¿no? En todo proceso de seguridad y salud ocupacional tienen que establecerse las reglas de oro. Y en este caso van a ser la denominación las 5 reglas de oro, ¿no? Y que estas 5 tienen que ver justamente con que tu seguridad está primero, tu familia te espera, por lo tanto, tienes que tener en cuenta las 5 reglas.
¿Y qué significan estas 5 reglas de oro? Significa establecer primero de que tienes que abrir, ¿no? Tienes que abrir, digamos, el corte visible o efectivo, tienes que bloquear, ¿no? Eh, digamos, todo posible de energización, ¿no? Y tienes que señalizar para que se pueda identificar claramente. Luego tienes que verificar, ¿no? La ausencia, ¿no? De la energía, ¿no? De la tensión para finalmente aterrar, ¿no? Que significa puesta a tierra, ¿no? Y en cortocircuito, ¿no? O sea, toda la energía que se pueda generar o energía residual que hemos explicado, esta puede ir justamente a la parte de pozo tierra, ¿no? Finalmente, delimitar, ¿no? La señalización y delimitación del área, de las áreas donde se va a trabajar, va a ser fundamental y importante, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Ustedes ya tienen que ir viendo, ¿no? O están practicándolo, desarrollándolo en sus lugares de trabajo, ¿no? Para ello tiene que haber una desconexión, ¿no? Efectuada, ¿no? Eh, de manera abierta, visible, ¿no? Frente a cualquier fuente de tensión, ¿no? Y asimismo también, ¿no? La prevención de cualquier posible, ¿no? Realimentación, ¿no? Que siempre va a ocurrir. Entonces, para eso, pues, tienen que tener los aparatos de posicionamiento abiertos. Verificado todo ese proceso, ¿no? De la ausencia de detención, entonces, pues, lo que se va a hacer es que cada uno de los conductores, ¿no? Sean separados de la fuente de la tensión mediante un detector apropiado. Y en función a ello, pues, se empieza o se realiza ya las labores, ¿no? Programadas, la actividad que se tiene proyectada, ¿no? El puesto a tierra va a ser importante, ¿no? Justamente porque es primero, ¿no? A la toma de tierra y después a cada uno de los conductores de la instalación, ¿no? Finalmente, se coloca, pues, ¿no? Las barreras aislantes, los conos, letreros o cintas, ¿no? Pues el medio, ¿no? Con el fin, ¿no? De delimitar, ¿no? Nuestras zonas y áreas de trabajo, ¿no? Que es justamente el mensaje final con el cual se les quiere llevar a ustedes, ¿no? Para que realicen unas actividades correctas y adecuadas, ¿no? La última lámina, por favor, o la siguiente, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, donde ustedes van a realizar, pues, preguntas o dudas que puedan tener, ¿no? Al respecto, el cual, pues, va a estar dirigido por el grupo educativo Capacítate Pero, ¿no? Y nos pasamos a la última lámina, ¿no? Con el cual nosotros, ¿no? Damos las gracias, ¿no? Por permitirnos estar, digamos, dentro de este curso tan importante, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es, ¿qué medidas básicas nunca deberían omitirse antes de iniciar un trabajo eléctrico? Bueno, ahí, respecto a a las medidas que tienen que ellos tomar, en principio, como hemos dicho, es el proceso de el lototo, ¿no? En función a ello, pues van a poder desenergizar todos los puntos y las áreas que puedan tener dentro de su lugar o área o zona, ¿no? De trabajo. Eso respecto a la primera pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta que nos dejan es,
¿Qué competencias considera esenciales para trabajar de forma segura con electricidad? Perfecto, es una excelente pregunta, ¿no? Esto nos da la oportunidad de poder manifestar, ¿no? En principio, que la competencia, ¿no? Que tiene que tener, digamos, toda persona que va a estar a cargo, ¿no? Del proceso de desenergizar, ¿no? De poder garantizar un adecuado trabajo, ¿no? Es en principio que tenga una capacitación, ¿no? Y esta capacitación va a ser dentro del nivel, ¿no? De acreditación, ¿no? Dentro como supervisor que tenga una capacitación de nivel, ¿no? De poder ser autorizador para este tipo de trabajo, ¿no? Y que de otro aspecto es que tenga conocimiento de todas las áreas o lugares donde, digamos, están energizados, ¿no? Donde se encuentran las llaves, donde se encuentran, digamos, la distribución de la energía. Y finalmente es el hecho de poder justamente corroborar que las áreas estén fuera, ¿no? De peligro, ¿no? Que es otro aspecto que tiene que también tener como competencia, ¿no? Bueno, eso dentro de los principales, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes, los que aún están interesados en que pueda obtener el certificado y los materiales del curso, les estoy dejando el link del WhatsApp de mi compañero para que se pueda comunicarse con él directamente. Solo dándole clic a ese enlace, derivará al chat de mi compañero de su WhatsApp para que pueda brindar mayor información acerca de cómo obtener el certificado y los materiales de la capacitación. Recuerden que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que lo compartan en sus redes sociales. Y la última consulta que nos dejan es, ¿qué recomendaciones darían a alguien que recién inicia en trabajos eléctricos? Bien, bueno, otra excelente pregunta, ¿no? ¿Qué recomendaciones, no? Mire, en principio, ya nosotros, de acuerdo al curso desarrollado y de repente a las experiencias, ¿no? Que se ha visto, es que una persona que está iniciando dentro de estos tipos de labores, sobre todo con seguridad eléctrica, en principio tiene que tener en consideración de que es un trabajo de alto riesgo. Por lo tanto, no toda persona tiene la capacidad para poder hacer un proceso de desenergizar un área o de repente aplicar el ototo, ¿no? Para ello, ¿no? Tiene que seguir los diferentes procedimientos, ¿no? Que va a enmarcar, ¿no? Digamos, sus normativas, ¿no? Que tienen cada uno. Por lo tanto, en principio, tiene que recibir una inducción en su área de trabajo, ¿no? Si no lo ha tenido, entonces tiene que solicitarlo. En todo caso, tiene que hacer una negación al trabajo, ¿no? Parte de la política de negación, porque no tiene las competencias, ¿no? ¿Qué ocurre si la persona acepta, ¿no? Realizar este tipo de trabajos? Hemos visto justo en las láminas finales las afectaciones, ¿no? Que puede sufrir quemaduras, lesiones, incluso pues hasta, de repente hasta la muerte, ¿no? Dentro de este tipo de tipos de trabajo, ¿no? Entonces, y lo otro es pues que siempre tiene que estar, digamos, aplicar, ¿no? La seguridad preventiva, ¿no? Que si realmente es algo que él no, que la persona no conoce o realmente nunca ha visto, digamos, equipos porque los candados son especiales. Cuando hablamos de los candados, estamos hablando pues los candados que de repente nosotros hemos visto comúnmente, ¿no? Para este tipo de casos, ¿no? Para desenergización son diferentes candados, ¿no? Incluso hay por colores. Entonces, ello tiene que saber específicamente, ¿no? Para qué se utiliza. Entonces, por eso que no puede aplicar por aplicar. Entonces, eso es otro de los aspectos que tiene que tenerse en consideración a los que están iniciando su inducción, ¿no? Y además, ¿no? Recibir sus charlas, ¿no? Y finalmente, cuando ya va a entrar, digamos, a
activar o trabajar con estos mecanismos de energías peligrosas, entonces tiene que recibir ya su curso. Entonces, esas serían las recomendaciones a todas las personas que recién van a iniciar dentro de este proceso, ¿no? Y bueno, y que en realidad anualmente, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? O sea, miles de personas, sobre todo los jóvenes, que se inician en el campo laboral y entonces ellos requieren, pues, conocer estos aspectos, ¿no? Si no, de lo contrario, vamos a tener situaciones lamentables, ¿no? Como ya lo que hemos visto, que no solamente en trabajos, ¿no? Con equipos eléctricos, sino también lo hemos visto digamos, en procesos de limpieza, ¿no? Limpieza de un restaurante, lo hemos visto de repente en trabajadores incluso que no están trabajando con estos tipos de equipos, ¿no? Están en otras actividades. Entonces, esos son los resultados que se puede tener dentro de este proceso. Bueno, eso es lo que se puede mencionar respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por sus preferencias. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat nuestra lista de los cursos que tenemos programados durante este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, y muchísimas gracias a los participantes.